Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Hoy vamos a hacer el culto de oración con el tema de cada semana. Les saluda el pastor Israel Pérez, aquí desde Alemania, transmitiendo desde el estado de Turingia. Vamos a comenzar, hermanos, con la lectura bíblica. Oramos. Señor Dios, te damos gracias por tu amor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a entender. Amén. Leemos en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 26. Esta carta del apóstol Pablo a los hombres de Judea es un libro que tiene un conocimiento profundo, especialmente hecho para creyentes que tienen años en el camino del Señor. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer estos versículos del 19 al 26. Amén. Y también vamos a hacer una meditación breve en ella. Amén. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Oramos. Señor Dios, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a no dejar de congregarnos, sino estimular a los hermanos para que sigan viniendo, para que sigan sirviéndote, para que sigan en el camino del Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a cantar un himno. Aquí tenemos nuestros himnarios de las melodías celestiales. Constantemente cantamos un himno distinto cada vez que tenemos servicio. Estamos avanzando ya el himnario. Vamos a cantar el himno 79, tal como soy. Amén. Tal como soy, sin más decir, no puedo yo a otro ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, acudo a ti. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, acudo a ti. Buscando vida y perdón, bendito Cristo, acudo a ti. Tal como soy, tu gran amor me vence y hoy con grato ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, acudo a ti. Amén. También el himno 78, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiemble el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria,
Dad a Dios olor, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo, uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Himno militar, himno compuesto en inglés, luego cambió de la letra a una composición cristiana. Finalmente el himno en español que podemos entonar para animarnos a servir al Señor. Firmes y adelante. Meditando, hermanos, en relación al tema, el versículo principal y el clave es el 25, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. En Alemania es común que las personas se congreguen solamente una vez cada 3 días o cada 4 domingos, porque ellos, como los cultos en distintos templos en toda Alemania son siempre domingos de 10 a 11:30. Entonces, cuando un pastor quiere coordinar algo con otro, quiere reunirse o quiere visitar a los hermanos, la única opción es no faltar, o faltar a su iglesia e ir a otra. En Perú tenemos más libertad, que podemos ir en la tarde, en la mañana. Si queremos ir a otra iglesia podemos hacerlo también. Una semana también podemos ir, entonces es más flexible. En este país sí se puede decir claramente que las personas tienen la costumbre de dejar de congregar constantemente para hacerlo una vez cada 3 domingos, o cada 4, cada 2, según a veces les toque o les corresponda alguna parte de servicio. Pero ellos lo hacen constantemente, es decir, así lo han hecho por años y lo siguen haciendo. Pero en el Perú, ¿cuál es el problema? Cuando las personas dejan de congregar regularmente, pero cada vez lo hacen menos. Es decir, si primero era diaria, domingo, domingo, luego es cada 2 domingos, luego es cada 4, luego es cada 2 meses, cada 6 meses, y luego ya no van. Eso es un dejarla de congregar, pero que con el tiempo se hace mayor y peor. Aún podemos entender que hay hermanos que lo hagan que vayan al menos una vez cada mes, pero que sigan siempre yendo cada vez al mes, que haya una convicción en ellos. Pero lamentablemente en el grueso de los hermanos, el que deja de venir termina no viniendo cada vez más. ¿Por qué? Porque ese hermano no es porque deja de venir porque tenga solamente algo que hacer, es porque su comunión con Dios está en decaída. El hermano que es fiel a Dios tendrá problemas, pero viene constantemente, al menos una vez al mes. Puede ser que tenga problemas de un tipo, otro tipo, pero va a venir. Pero los que estén en problemas espirituales, lamentablemente, no por las dificultades de la vida, en el camino de Dios, tal vez él va a dejar de ir viniendo regularmente hasta el punto que no va a venir. Para ellos es este mensaje. En el texto, Dios nos anima diciendo que, por ejemplo, en el versículo 20, que Él es ese camino, que Él ha trazado ya una forma de poder venir a Dios sin necesidad de ir al templo, porque los judíos lo hacían siempre, buscaban a Dios en el templo, pero ahora ya podemos, dice, buscar aún en la casa. Partamos de eso. Usted busque a Dios primero en su casa, haga su devocional. Este versículo dice: tenga usted la certidumbre de la fe. Pero esto va a venir cuando usted primero tenga un corazón sincero delante de Dios. Vaya en oración: Señor, perdona mis pecados, fortaléceme, ayúdame.
reconcíliese con el Señor. Seguidamente usted va a tener fe porque Dios le va a perdonar, se va a sentir justificado, va a tener una mirada y ser sin vergüenza delante del Señor. Va a poder ahora querer buscar más de Él. Si usted cometió un pecado por lo cual se alejó de Dios, pero Dios le ha perdonado, Dios se lo ha olvidado. Aún el faraón decía, si es de día, pero yo digo que es de noche, es de noche. Si Dios dice que usted no pecó por más que todo el mundo sepa que lo hizo. Porque para Dios eso ya no pasó, ni ya pasó, y para Dios es como que nunca hubiera pasado. Por lo cual, olvídese usted y también los hermanos. ¿Y quién le va a acusar si Dios se olvidó? Y el que le acusa es porque es el enemigo. Y es lo contrario. Ahora usted está de Dios y el que le acusaba ahora es el contrario de Dios. Eso es la victoria. Un hermano espiritual no le va a acusar nunca porque él sabe que Dios le perdonó si se arrepiente y quedó. No existe más esa falta. Pero tal vez usted no pueda servir a Dios en la iglesia, tal vez en un cargo, tenga que tal vez ir a otros ambientes como en ministerios tal vez relacionados con ayuda al prójimo o ayuda social o ministerios que se vayan por otras áreas, tal vez no a pastor, no a líder, no de líder me refiero a diácono o líder de alabanza o de evangelismo, pero tal vez en otras áreas que usted pueda llegar y mucho, y si se esfuerza va a llegar mucho más lejos también con otros hermanos, como dice la Biblia, los últimos son los primeros, o los primeros los últimos. Acercándonos con corazón sincero. Y eso le va a permitir a usted estar más firme. Ahora, hay casos que sé que se apartan porque son fieles a Dios, pero con el tiempo eh, experimentan una decepción, algo que Dios no les dio, y generalizan a que Dios, tal vez, como les falló en eso, posiblemente es porque ustedes estuvieran equivocados en algo. Tal vez el Espíritu Santo les engañó porque ustedes pensaban que el Espíritu de Dios les movía eso. Y generalizan a que todo es así. Entonces, ya no solamente van a ir a un lado, sino también van a decir, ah, no, entonces tal vez estuve equivocado al querer ir a los domingos todos los domingos de la iglesia. Estuve equivocado al querer leer la Biblia todos los días. Estuve equivocado también en esto, en lo otro, aquello. Cuando en realidad lo único que estuve equivocado es en creer que Dios le daría eso cuando no le iba a dar. ¿Por qué? Porque no era bueno, no era tiempo, o era algo tal vez perjudicial o diferente a lo que usted esperaba. Es duro, sí, es lamentable, pero usted tiene que superarlo. Muchos creyentes pasan por eso, la mayoría lo soporta. Algunos lamentablemente no lo pueden porque a veces es algo muy duro. A veces fue una petición de años, a veces fue una petición muy larga. A veces es más larga del tiempo que ellos han servido al Señor y no lo pueden soportar. Pero a veces, hermanos, les animo a decir que eso, normalmente, si usted sabía que estaba haciendo fiel a Dios, si usted sabía que estaba correctamente y aún así le vino este mal, perdió su ministerio, perdió lo que hacía, sepa que Dios lo ha podado. Dice la Biblia un texto que cuando un racimo da frutos y ya están esos cargados y maduros, dice que viene el cuidador y arranca los frutos para que ese pámpano dé de nuevo más frutos. Es lo que pasa con usted. Dios se ha dado cuenta que usted ya está en su límite, que no da más, pero está dando todo lo que puede. Dios lo poda, le quita, para que usted se rehaga un año, tal vez 2 años de preparación distinta para hacer algo más grande. Así suceden las cosas de Dios, pero pocos son los hermanos que se dan cuenta de eso. O se dan cuenta simplemente con el tiempo, ¿no? Que les fue mejor cuando siguieron a Dios. La idea es que usted no espere ese tiempo, sepa que le ir mejor, pero tiene que rehacer su forma de pensar, rehacer su forma de hacer las cosas para algo más grande y va a ver que con el mismo tiempo que tenía antes, ahora hace más. Eso también pasa en las organizaciones, en las empresas, en los templos. Pasan por etapas de una a más grande, de las microempresas, medianas empresas, gran empresas, ¿no? Gigantes, transnacionales, consorcios, aún globales. Esas empresas, aunque no lo crea, si bien el nombre queda, pero no es lo mismo. Cada etapa cambió de dueño, cambió de accionistas, cambió de estructura. Solamente queda, como repito, el nombre y el producto, tal vez solamente el logo, porque por dentro es muy diferente que antes. ¿Por qué hacen esto? Porque si no, no pueden crecer más, porque su estructura actual no le permite ser más grande. No es que simplemente añado un departamento más, o añado un área más, o pongo más dinero. La estructura no permite. Tiene que destruirse y hacerse otra. Y como tienen experiencia, lo hacen rápido. Otros tienen que, por años, inclusive hay hombres que se limitan, su empresa llega a un nivel porque su capacidad no da más, no tienen más tiempo para buscar más clientes, no tienen más tiempo para invertir más, no tienen más tecnología, le han dado todo lo que sabían. No se les ocurre cómo crecer. No saben que hay que destruir su empresa y hacerla de nuevo. Hay que reestructurar todo. A veces hay que vender la empresa a otro que sí lo sepa hacer y con este dinero hacer otro negocio. También funciona así. Pero eso a veces no lo hacen sino los hijos, los nietos, y es por eso que a veces en la cuarta generación así la empresa es mundial.
Pero ¿para qué esperar eso? Si usted sabe ahora esto, pues entienda, si usted estuvo bien con Dios y perdió muchas cosas, porque de alguna manera Dios quiere que usted haga algo más grande. Reestructure su forma de pensar, reestructure pero en los caminos de Dios. Haga las cosas más rápido, busque otras técnicas, algo más grande. Y va a ver cómo, de todas maneras, lo que piense se va a poder hacer en el mismo tiempo y con mejores resultados. Eh, por ejemplo, esto yo le digo porque es la realidad, por eso muchos se apartan del Señor. A veces también son enfermedades que usted quiere que Dios le sane o que sane un familiar y al final no lo hace. Después de años que usted oró, sirvió a Dios con más ahínco, con más emoción, pensando que ya se acercaba el tiempo, pero al final no se dio. Usted dice, por servir a Dios me perdí esto, perdí esa oportunidad, no hice el otro, seguramente. Como Dios no quería que haga eso, porque igual no le sanó, entonces seguro sí quería que haga las otras cosas. Entonces no debí ir al templo, no debí orar, no debí estudiar. Generaliza. Expande de un caso a otro. En vez de simplemente decir, me equivoqué solo en eso, ¿no? Tal vez no debí tampoco, tal vez no exagerar tanto en la vida espiritual en estas áreas, pero sí en estas otras. O debí dormir menos, o debí corregirme más aquí, o debí gastar más menos allá, o debí buscar la voluntad de Dios de repente. También debí ir a la parte de salud, debí irme esforzar en otras áreas, no solamente oración. En fin, es todo un análisis. Y en general quisiera animar a los hermanos para que sigan yendo a la iglesia. Esto más para que todo, más va para los que no están yendo o no van simplemente, pero están al menos en su casa haciendo devocionales, están en las vilas, al menos pueden ver videos también por internet. Pero eso es una etapa. Pero usted también debe de congregarse. Y repito, y un extremo. Si lo hace una vez al mes por problemas que pueda tener, de trabajo, de estudio, de familiares, pero sea constante, venga una vez al mes siempre, por años. El problema está cuando usted comienza a disminuir su frecuencia al punto de que cada vez es peor. Es peor. Eso, ahí sí hay un problema grave, es lamentable. Por eso oramos por ellos, los animamos para fortalecerlos, para que puedan entender que el problema no está ahí. El problema no está ahí. Porque igual le va a ir mal, igual le va a ir mal. Y si le va bien, tampoco no significa que debe dejarlo. Pues lo bueno siempre será bueno y lo malo malo. Lo malo no genera buenas cosas ni viceversa. A veces pensamos así y nos confundimos. Y en vez de dejar lo malo, dejamos lo bueno que hacemos. Y bueno, ya para finalizar, por ejemplo, puedo contar un testimonio es un joven, ¿no? Que no conocí, pero sí, su madre me contó, para que ore por él, ¿no? Me decía que de niño también había servido a Dios, que había predicado, que su pastor de la iglesia lo motivó, le enseñó, le ayudó, inclusive le llevaba a campaña seguidamente. Pero cuando más o menos él tuvo cerca de 19, 18 años y ingresó a la universidad, por algún motivo el pastor lo cambiaron a otra iglesia. Y ese decepcionó porque el pastor era quien estaba con él, quien lo prácticamente era como que lo administraba en esa área de evangelismo, y el nuevo pastor tal vez no tenía ese sentir, iba por otro lado, él sintió que perdió su rumbo, ¿no? Perdió, como si no, todo lo que había construido, porque el nuevo pastor no lo conocía así, ¿no? Él se decepcionó, dijo, entonces, ¿para qué en tantos años y vine desde joven, si al final ahora lo tengo que dejar, o tengo que, ya no, este pastor ya no le gusta el evangelismo, o simplemente tal vez su pastor lo vio como su ejemplo, su líder, y de repente que su pastor ya no quiere ser pastor, o que le encuentra, no sé, le hay un pecado y él se decepciona de su pastor y él se siente que es menos, pues, ¿no? Si su líder era así, él pues, ¿no? Se siente menos. Entonces, son problemas que pasan. Y al final él ya no siguió predicando, no solamente, sino también se apartó de la iglesia. Y finalmente, un poco más vivía como mundano. No sé, caía en unos pecados, no sé, pues, si iba a lugares malos, pero al final ya no quedé en la iglesia. Pero al menos, tal vez, ¿no? Algo leí de la Biblia. Así estuvo años, 3 4 años que vengo a orar por él, su madre también. Entiendo que con el tiempo, tal vez, algo volvería a la iglesia, pero ¿cómo debió reaccionar? O sea, ¿cuál sería lo ideal que debió haber hecho? Por un análisis, parece que me decía a mí, muchas personas no saben qué hacer solamente por falta de orientación. Es decir, si le hubieran dicho qué hacer, no lo hubieran cometido. Pero es difícil, porque pocos pueden orientar, porque es casi a veces imposible saber qué hacer, ¿no? Es como una llave. Lo pongo y giro, claro, y se solucionó. Pero ¿cuál es la llave? De miles que existen. ¿Cuál es? Eso es lo difícil. No abrirla, sino descubrir cuál es. El detalle está que en ese caso, normalmente, como él fue fiel a Dios, fue fiel a Dios, no hubo problema en esa área. Tal vez, digo tal vez, pero en realidad es así, ¿no? Lo que el Señor quería era mostrarle a él una nueva etapa. Lo estaba podando porque ya llegó a su tope. Tal vez el pastor máximo lo podía invitar
o sacar una vez al mes por presupuesto de iglesia de evangelismo. Pero él, ahora que ya su pastor se ha ido, él era época de que él mismo se autogestione. Tal vez estaría 1 año, 2 años sin predicar, pero al menos él aprende a hacer sus propios temas. Aprende él a pulir su presencia, porque ya no el pastor lo va a invitar, él tiene que, como dice, ¿no?, tener imagen para que lo bien, con esa imagen propia, él pueda pedir que otros lo inviten, y de otras iglesias, para que lo seleccionen a él como evangelista. Pulir su vestimenta, tal vez pulir su perspectiva, ¿no?, su forma de hablar, y le iba a costar trabajo, sí, pero después de eso, él ya puede llegar a más iglesias. De repente, con esta forma, él buscaba iglesias con la experiencia antigua y les convencía para que lo inviten al evangelismo. Una vez inclusive todas las semanas puede ser una iglesia diferente en todo tu distrito, en toda Lima, tal vez. Esa era una forma de él crecer más. Y como estudiante seguro hubiera podido tener más impacto, ¿no? Para eso solamente basta los domingos, ¿no? De lunes a sábado puede estudiar, de lunes a viernes, sábado en la mañana y el domingo todo el tiempo se puede llegar a predicar, a evangelizar. Pero él no lo vio así. Ese es el problema. La orientación le faltó. No entendió que esto podía haber hecho. Inclusive, esto era solo una segunda etapa, que él podía haber llegado más lejos. Ya vino una tercera etapa, ¿no? Ya después de acabar la universidad seguramente se hubiera topado con el hecho de que ya no tenía tiempo porque tenía que trabajar. Pero en este caso, más bien al revés. Ahora que tienes dinero, ahora tú mismo alquilas tus propios andamios, tus propios equipos. Cómpralos si es posible. Más bien contrata a tus hermanos que te ayuden en las veces que vas a tener que predicar. Y tú mismo haz tus propias campañas, en donde quieras, ahora sí. También invita a otras iglesias para que vayan. Es decir, y con la experiencia que ya tienes antes, también lo vas a sumar para llegar a más lejos. Ahora tienes tu propio ministerio. O sea, ¿por qué no lo ven así? Porque no tienen orientación. No ven la oportunidad en el problema. Y esto siempre existe. Siempre existe. Pero es que ellos no sabían que eso era así. Y es así, con el tiempo uno va siempre haciendo más. En estas 3 etapas que he mencionado del evangelismo, es el mismo tiempo que tienes en la vida. No tienes más tiempo, pero pueden creerlo como ustedes cada vez haces más con el mismo tiempo. Eso solo depende de qué haces, qué escoges. Es usar la experiencia previa, los contactos previos, para otra etapa, para otra forma. Ven que sí se puede, y les aseguro que si siguen etapas, va a llegar el momento en el cual en tu mismo tiempo, solo los domingos, puedes hacer hasta campañas mundiales, solamente una vez a la semana. Y en la semana trabajas o haces otra actividad. Así tenemos que ver las cosas. Orientación. Siempre la orientación es importante. Acá tenemos una orientación, un tipo. Debería haber, y hay seguro, sé que hay para todos los casos orientación. Es como la respuesta de un problema de matemática, ¿no? ¿Qué debía hacer en ese momento para que todo salga bien? Porque lo que hice estuvo mal y no se me ocurre hasta hoy qué debía hacer. Ah, eso debía ser difícil de darse cuenta, ¿verdad? Esa era la respuesta. Bueno, así pues. Y a veces saben otros. Y debes animarlos, ¿no?, para que encuentren ese aspecto positivo. Porque si usted no estuvo en pecado, pues Dios le va a ayudar. El problema está cuando usted estuvo en falta, ¿no? Ahí sí, difícil la desgracia cuando viene uno sabe que estuvo mal, pero aún así Dios puede levantar y cambiar las cosas. Porque Dios le ama, recuerda, Dios le ama, tal vez una corrección, pero dice Dios también que se arrepiente, es decir, le duele lo que el castigo y busca que usted también cambie de perspectiva. Ese es el objetivo, hermano, que usted se congregue. Y crees que inclusive comience a ver los últimos, serán los primeros y los primeros los últimos. Tal vez usted no considera el último porque pecó, pues vuelve a la iglesia y seguramente con el ímpetu que ponga en otra área, llegue mucho más lejos que los hermanos que están en tiempo. Inclusive bien hasta le admiren a usted. Así es, esfuércese, pero con sabiduría, ¿no? Encuentre el punto donde puede entrar. Puede sumar testimonio, no le permite ser líder, pero por otras áreas, en otros liderazgos sí puede llegar. Este es el mensaje de esta semana. Esperamos, hermano, usted pueda orar de esa manera. Orar, eh, diciendo al Señor, ayúdanos, ¿no?, a tener consideración de los demás hermanos de la iglesia para estimularnos con amor y con buenas obras, ¿no?, y ayudarnos como cristianos, ¿no?, como ovejas que amamos tu venida. Este es el mensaje y bueno, sé que también yo oro, pero no lo puedo hacer sentado ya que la oración es tan especial porque a veces solo una vez a la semana, un tiempo prolongado, entonces arrodillado tiene mayor efecto por la disposición del corazón. Cuando lo puedo hacer sentado sería un peligro. Y bueno, pues no grabo esa parte, pero las ofrendas sí se han dado. Tengo mi ofrenda
Cordero. Y sigamos al Señor, hermanos, sigamos predicando, sigamos haciendo la obra del Señor. Hay un texto acá atrás en la espalda, dice San Juan 3:16, está en inglés, una versión internacional. Importante que usted pegue textos bíblicos, coloque en su cuarto, en su casa, porque es un mandamiento que Dios le da, para que siempre se acuerde de los mandamientos de Dios, porque a veces, cuando no lo crea, nos olvidamos, solo que no nos damos cuenta, y hacemos lo malo, solo por no habernos acordado del texto. Pégalo para que no se lo olvide, y siempre su mente inconscientemente esté conectada con Dios, al menos en ese aspecto. Dios le bendiga, Cristo le ama. Esperamos usted siga yendo a sus cultos de oración o los servicios de oración que tenga en su iglesia, o en general, ¿no? Los cultos en semana, sábado, domingo. El Señor le bendiga, hermano en Cristo. Pastor Israel, bueno, saluda y le anima a volver a la iglesia, a congregarse, o si lo está haciendo, a animar a los hermanos que no lo están haciendo, se desanimados, han dejado de ir. Dios le bendiga, amado hermano Cristo, dice. Amén.